habla un poquito más que yo. Me va a ganar. Carlos Canales. Bueno, después de la Juan Ignacio ya, creo que podía haber hecho el mismo de mí, porque estaba crecido. A ver, Juan Ignacio, Juan Antonio, cuando yo le conocí, yo sí era oyente de los vientos, pero no era oyente exhaustivo. Es decir, lo oía de vez en cuando y me pareció un trabajo muy interesante. Juan Antonio era un gran periodista y luego demostró, por ejemplo, el tema de historia, ser un gran divulgador. Pero para mí era y es la radio, porque es como le conocí y es como me perdí. Entonces, la radio y Juan Antonio era algo especial, porque era lo que le permitía crear lo que él era capaz de hacer, algo que muy pocas personas pueden lograr, que es crear mundos mágicos a su alrededor. Ya se ha citado aquí por alguien que no veía. Eso es muy interesante, porque yo creo que nunca gusta saber cómo éramos de verdad. Lo sabía, Silvia le puede describir nuestro aspecto, o cualquiera, o incluso él se hubiera querido, como todos los ciegos lo podía saber, pero nunca quiso hacerlo. Nunca quiso hacerlo porque eso le permitía hacer algo único, que era mantener un entorno mágico en el programa, algo casi imposible de hacer. De hecho, le llevó bastante esfuerzo y trabajo el convertirnos a nosotros, que éramos personas que colaborábamos con él, en personajes, casi como si fuéramos dibujos animados o seres de fantasía. No hace falta que diga cómo describía a Juan Ignacio, ese hombre delgado que apenas comía. O, en el caso mío, que durante años, de manera insistente y sistemática, se empeñó en decir que yo no existía. De hecho, es tan profunda el éxito que tuvo, que ahora mismo acaba de hacer la fotografía, como uno que está aquí, alguien presente, que ha dicho, para que vean que existes, todavía mantiene la leyenda. Entonces, incluso a mí me llegaron a decir que Juan Antonio, conmigo, que yo quería hacer un personaje de él. O sea, que él era él mismo y yo cuando hablaba en mi nombre. O sea, ¿por qué hace eso? Pues porque los oyentes, los que están detrás de la radio, los que no lo ven, entran en el mundo mágico que él estaba construyendo. Cuando le echaba el hielo en el vaso a la rueda cada vez que hablaba de espías. Luego, aparte de eso, tenía un don que sabía transmitir a los demás, y es que en su mundo mágico todo era armonía. Y él veía lo más normal de las cosas, lo que en su mundo mágico era en realidad absurdo. Por ejemplo, como sabía de todo, daba por hecho que yo era una especie de Wikipedia andante. Entonces, pues según me saludaba, hola, buenas noches. Por cierto, ¿qué sabes de la Fuerza Aérea de Irán? Como no se ha primera vista, pero muy poco. Entonces, pero daba por hecho que todos teníamos que entrar en esa especie de mundo fantástico que le rodeaba y que hacía que todo lo que tenía a su alrededor influyera en los demás, entrando en una estructura, claro, son los vientos, en la que todos, tanto los que estábamos dentro como los que estábamos fuera, formábamos parte. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer una discusión con Bruno, él rápidamente decía, ¡qué horror, Jesús, abrázame! Jesús no podía abrazarla, estaba a 4 metros. Pero los oyentes no lo sabían ni lo veían. Y por lo tanto, ese mundo que él quería crear se cerraba perfectamente. Yo no puedo decir que no le eche menos. Es algo increíble. Es de las pocas personas en las que creo que pienso todos los días de una manera u otra. Y sinceramente, muchas gracias a todos, porque sé que tanto que estéis todos aquí, su legado seguirá siempre vivo. Pues si tenemos a Carlos aquí, creo que solo nos falta una C para completar la D. Sonrita. Jesús Canejo. Yo no tengo nada. Bueno, como diría Juan Antonio, habéis estado a cumples. La verdad que esto de ser el último no sé si es una ventaja o una desventaja, ¿no? Porque todos mis compañeros han agregado pues, esas cualidades, esos adjetivos que tenía Juan Antonio Cebrián y muchísimos más. Porque yo creo que era la persona que podía aunar en sí todo lo bueno que nos podemos imaginar, ¿no? Se ha dicho lo de gran hombre, honesto, divulgador, todo lo que queráis, y lo era, pero era mucho más, ¿no? No solo también esa faceta de amigo, esa faceta entrañable. Era, como decía Carlos, esa persona que es capaz de crear un mundo, crear distintos mundos, ese mundo de magia. Cuando tú entrabas en el estudio, tú más o menos sabías de qué ibas a hablar, en fin, teníamos los temas preparados, pero eso lo sabías a priori. Luego se desarrollaba por otros vericuetos la cosa. ¿Por qué?
porque él tenía esa capacidad de sacar lo mejor de cada uno. Y eso no está al alcance de cualquiera. A partir de ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de que uno, y hablo por mí, como que tienes más cualidades de las que tú te puedes imaginar, pero claro, alguien tiene que sacar esas cualidades, alguien tiene que ver lo que puedes dar de sí. Y poco a poco yo mismo me sorprendía cada semana, cada año, y le conozco desde el 96, pues decía, bueno, soy capaz de hablar de esto y además hablarlo de forma convincente, porque una cosa es que tú te sepas el tema y otra es que luego lo puedas expresar, ¿no? Él convertía lo difícil en fácil, en que pudieras comentar eso, porque te iba sacando, como si fuera una especie de hilo de Ariadna, poco a poco esa información. Tú le ibas desgranando y lo que es mejor, te sentías a gusto desgranando esa información, porque normalmente siempre cuando tienes un micrófono estás un poco nervioso, dices, bueno, a ver qué pasa, ¿no? La cantidad de gente que te puede escuchar. Claro, todo era fácil. Esa es una habilidad que tiene muy poca gente. Él decía, una de sus frases, que en un siglo puede haber 3 o 4 personas importantes que dejan su huella y cantidad de personas anónimas que mueren y no dejan su huella. Bueno, pues en la vida de cada uno de nosotros se pueden cruzar en una vida, 50, 60, 70 años de una vida, se pueden cruzar a lo mejor media, docena de personas que te marcan, que te cambian. Para mí, evidentemente, una ha sido Juan Antonio Cebrián, son de los que te cambian, pero te cambian para conocerte un poco más a ti mismo, ¿no? Entonces, alguien que es capaz de, pues como nos pasaba, ¿no?, en nuestras tertulias o los monográficos, decía Fernando Rueda que él le sacaba siempre de las alcantarillas. Bueno, a mí me vestía desde la garterana hasta los trajes más variopintos, siempre de mujer. Debe ser una cualidad que tengo que analizar. O me daba cantidad de objetos que, bueno, si los juntara todos, evidentemente haría un museo de objetos insólitos o de rarezas. Yo creo que por ahí me ha dado todo de hacer museos. O sea que era esa cualidad de decir, vamos a crear ese mundo mágico. Esa hora, 2 horas, 3 horas, lo que durara el programa, y ya no digo cuando estábamos en Pinto Rosales, que es verdad que era su marido, entrabas y después esa atmósfera de humo tenía su encanto, ¿no? Pero se creaba como una especie de país de las maravillas, el país de Alicia, ¿no? El país de esas maravillas donde no querías que se terminara el programa porque, bueno, no solo era la tertulia oficial, por decirlo así, la que todo el mundo conocía, era la tertulia B, la famosa tertulia B, que también es una leyenda urbana, pero bueno, teníais que ver, ¿no?, cómo se enzarzaban aquí Carlos y Juan Antonio en las cosas que yo ya, bueno, casi les dejaba por imposible porque entraban al mínimo detalle, ¿no? Los efectivos que va perdiendo en una batalla, o el tipo de arma, o cosas de este tipo. ¿Cómo se puede afinar tanto? Y cuando estaban en el fragor de la batalla, nunca mejor dicho, había que entrar inmediatamente para seguir con el programa y como tal. O sea, cambiaban el chip y no me extraña que a Carlos se le haya considerado como un trasunto de Juan Antonio, porque en ese sentido se parecían muchísimo. Auténticas bibliotecas andantes, pero auténticas personas que saben lo que dicen y además lo transmitían con esa facilidad. Evidentemente, si Carlos es lo que es, o Juan Ignacio y todos los que están aquí, todos tenemos algo de Juan Antonio, nosotros todos, evidentemente, ¿no? Eso es indudable y queda un poco en nuestra obra, en nuestra forma incluso de expresarnos, a la hora de transmitir lo que sabemos. Y eso no puede hacer más que eso, 3, 4, 5 personas en las que te cruzas en la vida. Y fíjate que nos cruzamos con muchísimas personas. Las que te dejan huella son pocas. Por eso, no me quiero enrollar mucho más, por supuesto por Silvia, ¿no?, a la que tengo un cariño especial, por Alejandro, por todos los que no la habéis conocido, por todos los que hemos tenido la suerte y el privilegio de conocerle, por Maese Cebrián, fuerza de Dios. Gracias. Yo creo, Jesús, que tú has heredado un poco de ese arte.